Somos un buen grupo. Bueno, vamos a ver. Bien, Adrián, gracias a ti siempre que son muertos. Por mí consigo un poco. No, antes de continuar, vamos a ver aquí. Mire, cuando uno coge un instrumento quirúrgico, cuando uno coge un instrumento quirúrgico, todos los movimientos que uno hace se ven magnificados y parece que quien tiene el instrumento es una persona con un Parkinson. Miren, eso que está ahí, esa es una apertura de fosa craneal posterior, y lo blanco que ven aquí, esto blanco, esto es la tienda del cerebelo, es la tienda del cerebelo, y esta estamos bastante bajos, y esa es la pica, lo que tú decías ayer, es la arteria cerebelosa postero-inferior, es la pica, ¿sí? Esto es parte del cerebelo y esto es parte del bulbo, y ahí se ven ramas del onceavo y del doceavo. Antiguamente era inviable hacer una cirugía en esa zona, era inviable hacer esa cirugía porque no teníamos los microscopios. Ahora con los microscopios, o sea, ese movimiento que da la impresión de que es una persona con Parkinson, es un movimiento fino, imperceptible que lo estamos haciendo, solo que miren cómo se ve el líquido cefalorraquídeo de abajo. Estamos haciendo un aumento de casi de unas 20 veces lo que estamos observando. ¿Ven el líquido cefalorraquídeo? Con la respiración. Entonces, aquí adelante, esto es la tienda del cerebelo. Entonces, sin una visión, eso se llama una cirugía microscópica, sin una visión, y uno trabaja con el microscopio aquí, ¿no? Entonces, se forra de un plástico estéril el microscopio y yo lo puedo tocar de cualquier lado porque está estéril y las manos también están estériles. Entonces nosotros podemos hacer una cirugía entrando a esas profundidades. Antes no era posible hacer eso ahí, era impensable hacer una cirugía en esas profundidades. Ahora nos podemos meter en todos los lugares, pero debemos saber anatomía. Hoy día en la mañana le insistía a los residentes de neurocirugía, les hacía preguntas de anatomía, digo, porque tienen que saber, porque si yo sé, y si sé las variantes, sé por dónde me voy a meter y por dónde no me voy a meter. Entonces, esto es una cosa que es totalmente importante. Ahora vamos a ver aquí, es un aneurisma de la comunicante anterior. Entonces, miren cómo está la arteria comunicante anterior, está dilatada, eso es un aneurisma. ¿Y ven estos alambres que están aquí? Esos se llaman coils, son alambres de cobre que para evitar que sangre ese aneurisma, se lo llenó a través de la femoral, se lo llenó de un alambre, y entonces ese aneurisma se va repletando de un material de cobre, y una descarga eléctrica suelta el cobre de donde está el cuello del aneurisma, por ejemplo. Si aquí tuviésemos la carótida, y aquí está, esto es la carótida, y esto es la arteria cerebral media. Esto es la carótida, y esto es la arteria cerebral media. Ayer lo hemos repasado, ¿no? Esto es la arteria cerebral media. Esta es la arteria cerebral anterior, y esto es la comunicante anterior. ¿Ya? Esta es la arteria comunicante anterior. La arteria
cerebral anterior tiene varios segmentos. Este segmento se llama A1 de la arteria cerebral anterior. El segmento A1 es el precomunicante. El segmento A1, desde la bifurcación de la carótida hasta la comunicante anterior, este es el segmento A1 o precomunicante. Luego, yo tengo el segmento A2, que es el segmento postcomunicante infracalloso. Si yo pongo aquí el cuerpo calloso, entonces aquí yo tengo la carótida y aquí tengo la cerebral anterior. Cuando se une con la otra cerebral anterior, el primer segmento es el A1 o segmento precomunicante. Después yo tengo el segmento A2, que es el segmento postcomunicante infracalloso. Delante del cuerpo calloso yo tengo el segmento A3, que es precalloso, y el último, el A4, que es el A4 es el supracalloso. Es toda la arteria que va a cabalgar sobre el cuerpo calloso. El A1 se encuentra entre la bifurcación de la carótida que hace cerebral anterior y cerebral media hasta la comunicante anterior, ese es precomunicante. El A2 es el postcomunicante infracalloso. El A3, miren, ahí se lo ven, miren. El A3 es el precalloso y el A4 es el supracalloso de la arteria cerebral anterior. Entonces yo tengo aquí la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, que a ese paciente se le ha metido por la ingle un alambre para hacer un tratamiento endovascular para evitar la cirugía, pero desgraciadamente sangró porque se rompió la pared de ese aneurisma, sangró, y ven esas adherencias, es por el sangrado, y ven la sangre que está a los lados y la sangre que está aquí, ¿verdad? A nivel de la vía madre. Y ese coil, que no es otra cosa que si esto fuese el aneurisma, y este es el vaso, se mete un alambre y se empieza a enrollar. Cuando está totalmente compacto, se mete una descarga eléctrica y se desprende ese alambre. Eso se llama un tratamiento endovascular. Si yo tuviese un aneurisma, que tengo todos los números de lotería ganados para tener aneurisma, porque yo tengo 3 primos hermanos que fallecieron con hemorragia subarachnoidea, probablemente por eso estudié neurología y neurocirugía. Tengo 3, yo era R2 de neurología, cuando llegó a la emergencia una persona, un varón de apellido Calderón, con una hemorragia subarachnoidea, y yo bajé y era mi primo, y falleció en mi servicio, en cuidados intensivos neurológicos, falleció con un aneurisma. Entonces fíjense, ese aneurisma se ha hecho a través de la ingle, se ha metido un catéter y se ha subido y se ha enrollado en el aneurisma para evitar la cirugía, pero a pesar de eso, ese aneurisma se rompió. La cúpula del aneurisma se rompió y ustedes ven todos los coils ahí, todos los alambres. Entonces se intentó evitar la cirugía, pero no, aquí la cirugía se hace para intentar coagular la pared que está sangrando, que es una cirugía bastante cruenta, con un riesgo potencial de muerte, porque es un paciente que ya sangró, ¿no? Ahora vamos a ver un aneurisma trombosado de la... Este es un aneurisma de la cerebral media, vamos a ver un aneurisma de la... Miren, ¿ven ese clip? ¿Ven esa pincita que parece un pico de pato? Ese pico de pato, estos son espátulas que están separando por un lado el frontal y por otro lado el temporal, y se está bajando una pinza con un clip. Ese clip es como una vincha. Ese clip que ustedes ven ahí, ese clip es para tapar el cuello del aneurisma. Este es el cuello del aneurisma. Miren, si ven esa pinza uno tiene que estar seguro, cuando lo suelta ya no se abre, es como
muerde eso y ya no se abre. Yo tengo que ponerlo justo donde está el cuello del aneurisma y evitar que abajo, porque yo estoy viendo, si se da, mire, ya está, ven ahí, eso se llama, y estoy haciendo en neurocirugía, se llama una cirugía visión tubular, porque yo veo como un tubo de arriba para abajo, y yo no me doy cuenta si debajo de este clip he tapado una arteria sana y lo dejo con un infarto, por ejemplo, de la coroidea anterior. ¿Ven ustedes ahí? Voy a repetir porque esa parte, este es interesante, ¿no? Miren, ahí se está acercando la pinza con el clip, pero en el momento que lo suelto, eso ya no se vuelve a abrir. Entonces, ese es el cuello del aneurisma, y cuando se suelta, eso ya no se abre. Yo tengo que estar seguro que debajo de ese aneurisma, debajo de ese cuello del aneurisma, no hay una arteria. Vamos a ir avanzando un poquito más. Ahí, miren, ahí se está colocando un segundo. Desde otra visión, un clip, y acá hay otro clip. Circulación posterior, vamos a ver. Esto es interesante, circulación posterior. Yo hoy, antes de la clase, quería mostrarles esto para que... Esto también es circulación posterior. Y esto es el tendorio. Esto es el tendorio. Y miren, el instrumental tiene que ser, y los movimientos tienen que ser muy delicados, demasiado delicados, para evitar, miren, la tijera. Ahí para cortar adherencias, miren cómo se abre. Es un paciente que tiene una pía madre que está santocrómica, amarillenta, porque ya sangró. ¿Sí lo ven? Es amarillenta. Es una hemorragia subaranoidea vieja. Por eso que se ve sangre. ¿Ven sangre aquí arriba? Aquí hay sangre. Y la tienda del tentorio también está con sangre. Y entonces hay que buscar dónde está el vaso sanguíneo que ocasionó el sangrado. Y miren, se levanta el tentorio, se busca con mucha delicadeza, porque ese material, ese es un gancho para ir buscando, para levantar el tentorio. Ese material que estamos utilizando puede ocasionar una desgracia. Me dice un reciente, me dice, doctor, ¿yo puedo explorar? Y yo digo, no, ahora no puedes explorar. Lo que sí te puedo permitir es que tú abras la piel hasta el cráneo, y como mucho que hagas la craniotomía. Por ejemplo, que abras la piel, el R1 abre la piel, el R2 hace la craniotomía, levanta el cráneo, y el R3 hace la durotomía, y tal vez al R4 le permitimos que utilicen los materiales. Pero si yo estornudo, imagínense, yo estornudo y me voy con las pinzas abajo y miren ese vaso, ven este vaso. Si ese paciente sangra, ese paciente lo perdemos. Ayer hice una cirugía donde tenía el seno sagital superior en esta zona. Se los voy a mostrar de ayer. Entonces, eso de ahí es una cirugía que es muy compleja, de altísima complejidad, y es verdad que todos hemos sido recientes y debemos aprender, pero ¿qué pensarían? Ustedes como recientes quisieran hacer mano, ¿verdad? Pero ahora, si se ponen en el lugar del papá o de la mamá, estando afuera, ¿verdad? Dirían, ¿permitirías que el residente, siendo que todos van a ser residentes y que yo he sido residente, pero permitirían que el residente esté hurgando ahí, ¡achus!, para adentro y el paciente para abajo, y ustedes tras las redes? Entonces, eso hay que tener, no se abre esto. Hoy ha sido, ya, vamos a ver. Ven, esos movimientos tienen que ser súper delicados, súper delicados. Ahí estamos abriendo, vamos a intentar coagular el tentorio para seccionarlo y buscar más arriba. Ven que hay una dilatación aquí. Ven, ¿ya están viendo? Sí. Voy a avanzar un poquito para que no se desesperen. Entonces, eso es una coagulación
del tentorio, ahí está sangrando, ahí probablemente le hemos dado a un seno, ahí se ha puesto una. Entonces miren, ven ese bisturí, como decía un jefe, hay que tenerlos de acero para meter un bisturí ahí. Entonces eso da mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Y entonces voy a retroceder un poquito para que ustedes vean. Ahí se está coagulando el tentorio para buscar ese aneurisma que ocasionó toda esa hemorragia subaranoidea. Oiga, doctor, ¿y ese movimiento que tan sutil, o sea, que tiene alguna preparación de alguna forma o algo? ¿Ese qué? Los movimientos, o sea, esos movimientos están... Ese movimiento tienes que hacerlo tú el día que seas cirujano de abdomen, cirujano de pulmón, de corazón. Tienes que practicarlo muchas veces en cadáver. Tienes que estar cortando el tentorio. Eso, ahí sangró el paciente. Tienes que practicarlo muchas veces en cadáver. Por eso ahí está sangrando. Hay que hacer este proceso de simulación. Y personalmente yo lo que hacía era compraba carne y ir haciendo las disecciones, porque eso es un proceso. Eso, como Peter Parker, eso es cada poder tiene implícito una gran responsabilidad. Entonces, yo cada día le digo a los recientes, porque recientes, esto es fácil, no. Vamos a operar a mi hijo, o vamos a operar a tu hija, con todo el cuidado del mundo, nada de rápido, no es un caso más, es mi hijo. Entonces, ahí está sangrando y ahí sangra el seno. Entonces, hay que tener sumo cuidado. Por ejemplo, ahí en ese procedimiento, cuando van pasando los años, uno dice, ahora le voy a colocar un hemostático, para que eso deje de sangrar y le pongo encima una malla de fibrina. Pero por ejemplo, los años van pasando y uno dice, en vez de usar el bisturí, primero meto una aguja de insulina finita y voy aspirando. Por ejemplo, pincho ahí un poquito más arriba y si sale sangre probablemente estoy en el seno. Entonces, si no sale sangre, voy usando el bisturí. Pero eso es un proceso de un entrenamiento, ¿no? Y ahora se sigue con el bisturí. Obviamente, si fuese el seno recto, sangraría mucho. Y si es el seno recto, voy a provocar una trombosis del seno sagitario inferior, del seno longitudinal inferior, y todas las venas que drenan ahí. No es que decir sangra y lo coagulo porque lo coagulo, sino que a veces es más dañino la coagulación. Ahí está sangrando que da miedo. ¿Por qué les muestro esto? Para que el que quiera una especialidad o la especialidad que sea, que se enamore de estudiar, porque en la medida en que yo estudio, yo sé más y puedo servir mejor. Si yo sé más, puedo servir. Entonces, ¿cuántos hay? Voy a avanzar a ver si acá se veía el aneurisma. Mientras más yo sé, sirvo mejor. Hoy día, mientras yo estudiaba entre un paciente y otro, estaban dos colegas. Está bien, porque es el mundial, está bien que estén viendo el partido. Y si hace falta verlo, se lo ve. Pero, por ejemplo, si no hay ninguna cosa y se está viendo el universo, el comercio, el telégrafo, viendo qué dicen las últimas comunicaciones de Facebook y esto, entonces uno dice, no es digno de un profesional estar perdiendo el tiempo, no una vez, sino de forma sistemática, ¿no? Entonces yo digo, no fumes delante de los pacientes. Entonces me dice, yo no he venido a dar ejemplo, ni he venido a
curar, he venido a ganar dinero. Si has venido a ganar dinero, a lo mejor te puedes meter a otra profesión. Pero si le dices delante de los niños, delante de las mamás, no fumes, y que te conteste así, que no he venido a curar ni a dar ejemplos, sino a ganar dinero, me dice, pues lo tenemos claro, no era su profesión. Pero no es que mi papá también no era tu profesión. Bueno, vamos a ver, nosotros esto, lo del tronco, ¿se domina o no se domina? Vamos para avanzar ya las estructuras del tronco, vamos a ver esto aquí. Recuerden los núcleos eferentes somáticos generales. Esos núcleos eferentes somáticos generales van a dar inervación a músculo estriado voluntario. A músculo estriado voluntario. ¿Cuáles son esos eferentes somáticos generales? El tercero, el cuarto, el sexto y el 12. Todos son músculos estriados voluntarios, ¿verdad? Los músculos oculares, los músculos de la lengua, mientras hablamos, si no tuviésemos eso, entonces son eferentes somáticos generales. Los eferentes viscerales generales es otra historia, son viscerales. Por ejemplo, el tercer par, pregunta que yo les hice, no es en el primer examen, no es musculatura estriada voluntaria, es musculatura lisa de los músculos del esfínter de la pupila que provoca miosis con el parasimpático, el núcleo de Iyer-Westphal, y el músculo ciliar que va a provocar acomodación, que los dos son parasimpáticos, a diferencia del que está en el medio. El que está en el medio es el músculo dilatador de la pupila y ese está inervado por el simpático y va a provocar miriasis. ¿Se entendió? Lo repito. Culpa de cada uno de ustedes será que yo hable y se queden callados y no pregunten por vergüenza. La timidez hay que tirarla a la basura. La timidez hay que tirarla a la basura. Yo tengo el globo ocular. Casi no se ve esto ya. Yo tengo el globo ocular. Aquí tiene otro marcador. Yo tengo el globo ocular. Una cosa son los músculos extrínsecos. Una cosa son los músculos extrínsecos. Otra cosa son los músculos intrínsecos. Y aquí yo voy a tener PSP como mnemotecnia. PSP en los músculos intrínsecos, parasimpático, parasimpático y simpático. ¿Ya? Aquí, músculo ciliar, acomodación. Es lo mismo. Parasimpático, acomodación. El simpático al músculo dilatador de la pupila. Dilatador de la pupila y va a provocar midriasis. El otro P, que también es parasimpático, va al músculo esfínter de la pupila. Y como ese esfínter va a provocar miosis. Va a provocar miosis. Eso lo vamos a ir viendo en otro. Entonces, esto es importante que en la musculatura intrínseca lo manejemos. En la musculatura intrínseca. Si yo le digo una lesión preganglionar del tercer par, eso es músculos intrínsecos del ojo, que son músculos lisos. Los músculos extrínsecos del ojo
son músculos estriados, donde van a recibir inervación del tercer par, del cuarto par, del sexto par, ¿verdad? Cuando ustedes ven pasar a un chico y no quiere mover la cabeza, intentar ser ligera, solamente mueve los ojos. Ese es músculo estriado, ese es voluntario. Pero estos músculos, los músculos ciliar, dilatador y el esfínter de la pupila son músculos intraoculares, son involuntarios y son músculos lisos. Entonces, mi hijo me preguntaba, ¿y cómo me lo aprendo? Yo le digo, hazte un sándwich de salchicha. Entonces ponen pan, salchicha y pan. Ah, ya, muy bien. Pan, salchicha. Entonces, si ustedes miran el WhatsApp, no es que ¿cómo te fue? Sino que dice, oye, ¿y la arteria tal? Y entonces yo reviso todos los WhatsApp que me envía y todo es de, oye, ¿y qué pasa si este paciente que está cojeando? Entonces, PSP. Entonces, el músculo ciliar me permite la acomodación. ¿En qué momento? Por ejemplo, miren, yo estoy leyendo y escucho un frenazo en la calle, hago esto, ¿verdad? Tengo visión de cerca y visión de lejos. El músculo ciliar permite la acomodación del cristalino, lo estira o la larga para poder ver. El músculo ciliar, acomodación parasimpática. El simpático, el dilatador, que es miliasis, y otro parasimpático, el esfínter, que va a provocar miosis. Entonces, eso lo hemos explicado solamente por explicar el eferente visceral general del Edinger-Westphal. Eferente visceral general de Edinger-Westphal. El otro eferente visceral general es el salival superior, que sale con el 7, ¿verdad? El otro es el salival inferior, que sale con el 9, y finalmente el núcleo dorsal del vago. Después tenemos otros 4 que son los eferentes viscerales especiales: el 7, el 9, el ambiguo y el accesorio, que ustedes ya lo manejan. Después tenemos los eferentes viscerales generales y especiales, que corresponden ¿a qué? Al núcleo del tracto solitario. Y el último gigantesco, perdón, el más gigante de todos, que es el aferente somático general del trigémino, que llega a veces hasta C4, o sea, es larguísimo. Tiene un núcleo mesencefálico, un núcleo pontino y un núcleo espinal. Y el núcleo aferente somático especial, que es del vestíbulo coclear, ¿verdad? Porque ese es núcleo vestibular. Y aquí abajo lo estamos viendo como en 3D. En 3D estamos viendo aquí el núcleo de Edinger-Westphal, que es largo, al igual que el núcleo del motor ocular común, y que perforan el núcleo rojo. Después tenemos el núcleo del cuarto par craneal, que es el único núcleo que sale por la cara posterior del tronco y se decusa. Es por eso que un paciente con un tumor en la glándula pineal, que va a afectar a los folículos superiores, a los folículos inferiores, al tercer par y al cuarto par, porque esto se hace una masa así y provoca un efecto de masa. Ustedes lo estudiarán más adelante como una LOE, una lesión ocupante de espacio. Entonces, los chicos que ya están en nivel superior, a los que están en nivel inferior, los quieren avasallar diciendo, es una LOE, para que uno le diga, oye, ¿qué es una LOE? Es una lesión ocupante de espacio, pero hay que decirlo así, es una lesión ocupante de espacio. Cuando yo les digo una TAC, ¿qué entienden por una TAC? Si yo le digo una RM, ¿qué entienden? Una resonancia, ¿ya? Entonces, mi hijo dice que ayer el profesor le dijo, para un desgarro del tendón, ¿cuál es la prueba de referencia? Y él ha dicho una RM. Entonces el profesor le ha dicho,
Y le he dicho, habla con propiedad, eres un vago. Le dice, no se puede decir una RM porque en la medicina no se debe utilizar las siglas. Entonces yo le digo, ¿quién es? Es fulanito. Yo le digo, voy a hablar con él. Le digo, no porque seas mi hijo, yo digo, porque uno tiene que respetar a los alumnos. Uno debe respetar siempre a los alumnos, se debe respetar. Además, cuando tú lees los artículos, te sale una TAC, una RM, hay que hacerle una PL al paciente porque se sospecha una meningitis. Entonces, yo tengo aquí este núcleo, que es el aferente somático general del trigémino, un eferente visceral especial del trigémino también, del facial, un eferente somático general del abducen, y todos los núcleos que ustedes ven aquí, que es una reconstrucción para que el alumno pueda aprender. Esto ya lo hemos repasado y vamos a ver aquí, probablemente el que nos saltemos es el núcleo, el nervio olfatorio, porque ese lo van a ver ustedes con detalle en otorrinolaringología. Simplemente decirles que es un nervio, al igual que el segundo par, son los dos únicos que no salen del tronco, el olfatorio y el óptico, no tienen nada que ver con el tronco encefálico, y ese nervio tiene el bulbo, el nervio olfatorio, y atrás se va a constituir en un triángulo que se llama la estría olfatoria, ¿recuerdan? La estría olfatoria, que va a estar cerca de la sustancia perforada anterior. ¿Y qué pasa por ahí? Por ahí suben perpendicularmente, como unas dagas, suben perpendicularmente ramas de la arteria cerebral media y de la cerebral anterior que van a irrigar los ganglios de la base. Ahora yo voy a entender una cosa. En un paciente con una meningitis, piensen ustedes que esto es el espacio subaracnoideo, ¿ya? ¿Cuántas porciones dije que tenía la cerebral anterior? ¿Cuántos segmentos? De cogí en roja, ¿verdad? Dime cuáles son esos cuatro. Precomunicante, antes de la postcomunicante, infracallosa, precallosa y supracallosa. Ahora, la cerebral media también tiene cuatro segmentos, la cerebral media. La cerebral media también tiene cuatro segmentos. El M1 es una cerebral media que está en el espacio subaracnoideo de la cerebral media. También tiene cuatro segmentos. La cerebral media también tiene cuatro segmentos. El M1 que está en el espacio subaracnoideo. Y en ese espacio subaracnoideo, la M1 va a dar ramas perpendiculares, lentículas estriadas que entran por la sustancia perforada anterior. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen? Bueno, voy a decir nombre y apellido. ¿Qué crees tú? Que solo aquí te pregunto, ¿qué crees tú que un paciente con una meningitis tuberculosa, con una pus muy densa, qué crees que estaría ocasionando a este nivel de la sustancia perforada anterior? ¿Qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algo? La pus o el pus empasta, irrita esas arterias en lentículo estriadas, y eso es un pegote, un magma. Entonces la meningitis tuberculosa ocasiona infarto en los ganglios basales. Pregunta de alumnos del cuarto año de medicina de la internacional, digo, ¿por qué hay en una meningitis infarto en los ganglios de la base? Y unas respuestas más peregrinas, que sí, que no, que aquí lo puse y que no lo encuentro. Yo le digo, si tienes pus, todo está lleno de pus, esas arterias están irritadas, hacen vasoespasmo. Hacen un vasoespasmo, pero no solamente el vasoespasmo, disminuyen de calibre, y en la sustancia perforada anterior y posterior eso se llena de una melcocha, ¿ya? Entonces, es por ese motivo que ocurren los infartos en los ganglios basales, y no solamente en los ganglios basales,
también infartos corticales. Cuando yo les he mostrado los vídeos de la cirugía, ven unos vasos finitos, ¿verdad? Esos vasos finitos también se irritan y hacen vasoespasmo por la pus. ¿Sí? No estudien de noche, descansen, estudien de día, hasta las 10, 10 y media de la noche, duerman bien, dejen el teléfono afuera, dejen el teléfono en el cubo de la basura o en el congelador. No duerman con el teléfono, parten las horas de sueño y después están como pollitos con moquillo. ¿Se dan cuenta por qué tengo un buen rato esa imagen? Porque aquí una de las ramas del trígono olfatorio va a acabar en el uncus. Una de las ramas del trígono del bulbo olfatorio va a acabar en la amígdala. Va a acabar en la amígdala. ¿Y eso qué representación tiene? Que ese trígono olfatorio llega a la amígdala, y cuando yo tengo en la consulta un paciente que antes de convulsionar dice, tuve un olor raro, y a veces te dicen, ¿no? Un olor, ¿a qué tiene olor? A detergente. Un olor de detergente, o me olió a carne podrida, o me olió a una manzana podrida. Entonces tú dices, ese paciente, y después convulsiona, tú dices, con toda seguridad ese paciente tiene una displasia en el uncus, en la amígdala. El paciente convulsiona y antes de la convulsión tiene unas imágenes que veo, unas imágenes visuales como unas luces, es una displasia, un foco epileptogénico occipital. Si el paciente convulsiona y antes de la convulsión ha escuchado algo como sonidos, probablemente tenga una displasia en T1, en la primera circunvolución temporal. Entonces ustedes ya se dan el lujo de decir, ese paciente tiene tal clínica y tiene un aura, algo que precede, van cogiendo ya la anatomía, ¿no? Algo que precede. Si antes de la convulsión el paciente ve algo, probablemente tenga el foco epiléptico occipital. Si escucha algo, probablemente tenga el foco epiléptico en circunvolución temporal superior. Si ha olido o percibe como un olor en el uncus. Y si el paciente dice, antes de convulsionar, se me vino a la memoria como una película de las cosas que había vivido. Está en esta zona, en el hipocampo. Por eso que cuando uno interroga, no interroga por meterse en la vida ajena, como yo digo a la gente, tiene que interrogar cuando convulsiona, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Qué notó usted cuando convulsionaba? ¿Dónde empezó la convulsión? ¿Qué percibió? Entonces eso es extremadamente importante, ¿sí? ¿Sí? Entonces esa imagen es muy importante. En la parte del olfatorio lo vamos a dejar, y la parte del segundo par craneal, esto va a ser prácticamente un examen monográfico, un examen no de este lunes que viene, porque este lunes vamos a presentar un examen con el 90% de la clase del día de ayer. Entonces, el segundo par craneal es un par craneal extremadamente importante. Las personas que no vinieron ayer tienen que pedir de favor que les expliquen. Yo les voy a dejar la presentación aquí, porque tienen que estudiarla. Teniendo las diapositivas, el examen va a ser de una complejidad mayor al que ustedes vieron en el anterior, para que sepan hacer uso de ese bagaje de conocimiento y poder contestar las preguntas. Como por ejemplo, yo les hice la pregunta ayer, un paciente hemipléjico con un nivel de conciencia adecuado, ¿dónde sospechan que esté el problema? Puede ser o bien en la cápsula interna o en el pie del pedúnculo, donde hay condensación de fibra. Pero si ese paciente está hemipléjico y ese paciente está en coma, puede ser o en la corteza o en la protuberancia, ¿verdad? ¿Cómo diferencio yo
Eso vamos a ir viendo cada una de las. Un paciente que tiene un infarto en la corteza está comatoso y tiene otros pares craneales afectados. Como hemos visto, hace nada aquí arriba. Entonces, vamos a ver. Aquí en el SOGOTA pataleado en este esquema es incompleto. En el SOGOTA es incompleto este esquema. Pero lo vamos a utilizar. El segundo par craneal, la vía óptica empieza desde la retina y acaba en la cisura calcarina. Empieza en la retina y acaba en la cisura calcarina. Cierren sus ojitos. Empieza en la retina y acaba en la cisura calcarina. ¿Qué les gustó eso de los ojitos? Vamos a ver. Muy bien, gracias por eso. Entonces, M1, M2, M3 y M4. M1, cuando la carótida interna perforó la dura madre, nada más perforar la dura madre, ya se llama subaracnoidea y la primera rama es la oftálmica. Entonces, eso es subaracnoidea. A1, precomunicante. M2, ¿dónde creen ustedes que está la M2? ¿Dónde creen que estaría la porción M2? No. M2. M2 insular. M2 insular. Y la A2 postcomunicante. Infracallosa, es lo mismo. Infracallosa. M3, la rama de M3. ¿Dónde está? M3 ya es miren, aquí tengo la ínsula. Y de la ínsula tengo frontal y temporal. Entonces, aquí sería la parte profunda y aquí ya sería opercular. En otras palabras, si yo se lo pongo aquí en el gráfico, frontal, valle silviano, temporal y aquí está la ínsula, ¿verdad? Cuando la arteria está por aquí es M2 y cuando ya sale por aquí, M3, opercular. Y M4, entonces, A3, ¿dónde estaba? Precallosa. Precallosa. Y la M4, espacio subaracnoideo M1, insular M2, opercular M3 y cortical M4. ¿Ya? Las cosas que hay que hacer para enseñarles. Es que si alguien está filmando eso, el decano va a decir, ¿y este qué estaba haciendo break? Entonces, el A4 es supracalloso. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Está clarito? Bueno, más les vale. Bien. Entonces, el segundo par craneal es un par craneal que es muy, muy importante y va
desde adelante hacia atrás de la cabeza, va desde la retina hasta el área visual primaria. De forma mnemotécnica, para que ustedes lo aprendan, tenemos conos y bastones, ¿verdad? Los conos empiezan ¿con qué letra? Con la C. ¿Y color con qué empieza? Con la C. Entonces los conos para los colores. Los bastones ¿con qué empiezan? Con la B. Con la B. Blanco y negro ¿con qué empieza? Con la B. Entonces los bastones para ver blanco y negro. Conos, colores, bastones, black and white. ¿Ya? Blanco y negro. Así hasta yo aprendo, ¿verdad? Sí o sí. Conos, colores y bastones, blanco y negro. ¿Ya? Entonces, conos y bastones. Piensen ustedes que la retina es como una copa, ¿verdad? O como una taza de la que toman los japoneses el té, ¿verdad? Entonces, es totalmente así. Desen en cuenta que entonces aquí tiene que quedarse que la retina es así. Por lo tanto, mi retina superior ve mi campo visual inferior. Mi retina inferior ve mi campo visual superior. Mi retina de cualquier ojo, mi retina temporal ve mi campo visual nasal, ¿verdad? Esta es mi retina temporal y ve mi campo visual nasal. Mi retina temporal ve mi campo visual nasal. Mi retina nasal ve mi campo visual temporal. Es como una taza, ¿ya? Eso no hay que perderse. De ahí empieza. Entonces, si tú ves que tu ojo es así, es cóncavo, ¿verdad? Como la canción de Roberto Carlos, es cóncavo. Entonces, esto mira para arriba, esto mira para abajo, esta parte mira para allá y esta parte mira para acá, en cada ojo. Después ya vamos a ver lo que es el fascículo longitudinal medial que me permite la convergencia. Cuando yo miro este ojo hacia afuera, este ojo va hacia adentro. Cuando yo miro con este ojo hacia afuera, este ojo va hacia adentro. Cuando miro con este ojo hacia arriba, el otro también va hacia arriba. O cuando miro hacia abajo, los dos van. Esos son las riendas del caballo, del burro, que cuando yo tiro para un lado, todo gira para un lado, cuando tiro, todo va así. Eso lo hace el fascículo, el FLM, el fascículo longitudinal medial, que tira de ambos ojos a la misma dirección para que haya convergencia. Diferentes acomodación, cuidado se confunden, que eso se los voy a preguntar. Y ahí caen como mosca. Ayúdenos, acomodación, lo que yo les acabo de decir. Acomodación es lejos y cerca, ¿verdad? Acomodación es parasimpático, del músculo ciliar. Pero no es lo mismo acomodación que convergencia. Convergencia, yo donde miro, los dos ojos van hacia el mismo lado. O miro hacia arriba, o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Todos los dos ojos van en la misma dirección. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Una cosa es acomodación, otra cosa es convergencia. ¿Ya? No se pueden confundir. Entonces, miren, el nervio óptico tiene fibras, o sea, va a salir desde el polo posterior del globo ocular, del polo posterior, un poquito posterior medial, porque está aquí el globo ocular, sale del polo posterior, forma el nervio óptico, forma el quiasma. Entonces voy a ponerlo así, de forma como un mapa conceptual. 1, retina. Puedes poner retina entre paréntesis, conos y bastones. Abajo, nervio óptico. Abajo, quiasma óptico. Abajo, cintilla óptica o tracto óptico. Abajo, cuerpo geniculado lateral. Abajo, radiaciones ópticas. Es lo mismo que asa de Meyer, es lo mismo
que radiaciones genículo-calcarinas. Y finalmente, la cisura calcarina. Voy a repetir por si alguien se extravió, se quedó en el camino. 1. Retinas. 2. Nervio óptico. 3. Quiasma óptico. 4. Cintilla o tracto óptico. 5. Cuerpo geniculado lateral. Y si quieren, entre paréntesis le ponen el colículo superior también. Cuerpo geniculado lateral y colículo superior. Más abajo, radiaciones ópticas de gratiolete, radiaciones ópticas de gratiolete o asa de Meyer o cisura o miren, aquí se escribe gratiolete, por si alguien quiere ver cómo se escribe. Ven aquí. Radiaciones ópticas de gratiolete, asa de Meyer o radiaciones genículo-calcarinas. ¿Ah? Asa de Meyer, radiaciones ópticas de gratiolete o radiaciones genículo-calcarinas. Todo eso es lo mismo. Y finalmente, el área visual primaria. El área visual primaria. ¿Ya? Preguntas o avanzo. A ver, si no preguntan es culpa de ustedes. Hay unas cuantas personas que no les sé ni el timbre de la voz. Por lo menos un grito. Vamos a empezar. Paciente varón de 19 años de la selección de box de Pichincha, que después de un campeonato al día siguiente presenta pérdida de la visión. Así les voy a poner un caso. Al día siguiente presenta pérdida de la visión. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? A ver, ¿quién contestaría? Paciente varón de 19 años de la selección de box de Pichincha, que después de una competencia el día siguiente presenta pérdida de la visión. A ver, canta. ¿Puede ser un desprendimiento de retina por traumatismo? Muy bien, lo has clavado. Aquí tenemos, hemos empezado de la retina, ¿verdad? Entonces, ¿alguien escuchó de Sugar Ray Leonard? Que era un excelente boxeador, fue campeón del mundo y tenía la cara finísima, la nariz fina, y no parecía que era boxeador porque era tan veloz que no le tocaban la cara. Hasta que le tocaron la cara y dejó el box porque tuvo un desprendimiento de retina. Entonces empezamos desde aquí. El desprendimiento de retina ocasiona lo que se llama miodesopsias, que es visión de mosca. Entonces yo primero empiezo como que veo moscas volando y después veo como que se me desprende una cortina. Será una cosa muy desagradable, ¿no? Se desprende la retina y como se desprende la... ¿Ah? Miodesopsia es visión de moscas. Es el primer síntoma del desprendimiento y después es como que una cortina se desprende y yo ya no veo en ese ojo. Es desprendimiento de la retina. Entonces, vean ustedes una cortina y la cortina se viene abajo, solo que esa cortina está tapizada de conos y bastones y he dejado de ver. Entonces, ¿de qué manera se recupera eso? El paciente se pone en posición de cúbito dorsal, boca arriba, y se inyecta gas dentro del globo ocular. Se inyecta gas porque esa retina que está desprendida, el gas va haciendo esto e intenta pegar nuevamente. Y en algunos casos da resultado, en otros no. Entonces, ¿tu nombre cuál es? A ver. ¿Ah? Jorge. Como bien ha dicho Jorge, en la historia clínica van ustedes a tener que pensar mucho.
yo les aconsejo que el día sábado y el domingo se pasen preguntas o se inventen casos para que en la memoria, en la mente esté lubricada, porque van a ser así para que ustedes vean y vayan a contestar la respuesta. Entonces, esto se llama una ceguera monocular derecha. Una ceguera monocular, porque solamente es un ojo. Ceguera monocular derecha, que puede ser o bien por un desprendimiento de retina o por una sección del nervio óptico, como lo ven aquí, una sección del nervio óptico. Por lo tanto, ¿están atentos? Este campo, a ver, vamos a ver, campo, a ver, di. No, para nada. Nunca vas a tener una ceguera monocular con una lesión en el área visual primaria. Nunca. Ya te voy a explicar por qué. El nervio óptico o la retina te dan una ceguera monocular. Entonces, tu campo visual con el ojo derecho no ves nada. Y con el campo visual izquierdo ves todo. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ceguera de todo un ojo o es retina o es nervio óptico. Nada más, olvídate de lo demás. En el quiasma voy a ponerle, voy a olvidarme de esto que está aquí para que no se confunda. Me voy a centrar en el quiasma. Una lesión que afecte el quiasma, y les voy a pedir oraciones para una niña que voy a operar el día lunes, una niña de 12 años, pero es de este tamaño así, es un gigantismo, tiene un tumor en la hipófisis que produce hormona de crecimiento, la cara la tiene así, las manos parece de boxeador, calza 44, y la niña, todo el mundo en la escuela le hacen bullying porque le dicen que es un monstruo. Y yo le he dicho, yo soy una persona que en todo momento busca hacer justicia, y soy pacífico, hasta en lo que pueda ser pacífico, pero yo digo, con el tamaño que tienes, no deberías dejarte avasallar, sin usar violencia, pero decir, hey, no es así. Entonces tiene un adenoma, un macroadenoma de hipófisis, que el lunes tengo que operar por aquí, por la nariz, por vía nasal, con un endoscopio, entonces se mete. Entonces el paciente está así, yo estoy en el lado derecho, meto un endoscopio con una pantalla que estoy viendo ahí, meto un endoscopio por la narina del lado derecho y por la narina izquierda voy a ir sacando el tumor. Entonces esa niña tiene un adenoma de hipófisis que abajo estaba la hipófisis del linfodíbulo, entonces sube y comprime el quiasma, y cuando comprime el quiasma me ocasiona una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué me ocasiona una hemianopsia bitemporal? Hemianopsia con P, hemianopsia bitemporal. ¿Por qué motivo me ocasiona una hemianopsia bitemporal? Miren, a ver, yo les he mostrado esto y esto. Esto lo vamos a dejar a un lado. Esto, porque el nervio óptico del lado derecho, las células de los conos y bastones de la retina que está afuera, la retina temporal, que es la que mira hacia el nasal, ¿verdad? La retina temporal no se decusa, esa sigue por el nervio óptico, en el quiasma no se decusa, sigue por la cintilla y se va atrás, no se decusa. La que se decusa son las fibras de la retina nasal, las que ven hacia afuera, rojo, ¿verdad? Entonces, rojo del lado derecho no se decusa,
¿verdad? La retina nasal del lado izquierdo, mira el campo temporal, rojo, 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 rojo. Entonces, esta nasal es la que se decusa y están las dos rojas. Entonces, miren bien, esta no se decusa, la retina temporal no se decusa y la retina nasal sí se decusa. Sí se decusa. Voy a ir subiendo. Jamás una lesión del área visual me va a dar ceguera de un ojo. Por ese motivo. Por ese motivo. ¿Perdón? A ver, ¿quién pregunta? A ver. No te escucho. ¿Es qué? Una lesión de la Área del visual área primaria. visual primaria puede dar una ceguera completa. No. Pero es que déjenme explicarles. No se adelanten, voy a explicarlo. Es una sola hemiplegia, hemiparesia. Entonces, primero les he dicho que la ceguera de un ojo o es retina o es el nervio que esté seccionado. Un compromiso en el quiasma me va a dar una hemianopsia bitemporal. No voy a ver así. ¿Por qué bitemporal? Porque me está comprometiendo las vías que se decusan, que son nasales, ¿verdad? Verde y rojo. Entonces, se ven comprometidas las fibras que se están decusando. Y como se decusan esas que van hacia nasal, yo tengo hemianopsia bitemporal, que es como que el burro aquí o el caballo que se le pone aquí, ¿verdad? Yo vería así, no vería esta parte de los lados. Esa es una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué, profe, se dañan los que se cruzan y los ves en temporales? Voy a aumentarles esto porque está muy claro, pero bueno, no importa, vamos a insistir. Miren, la retina temporal siempre ve el campo nasal. Por eso empecé diciéndoles que es como una taza, como una copa. La retina temporal ve el campo nasal. Y en este caso, la retina temporal de ninguno de los lados no se decusa. Miren aquí, ven esta línea roja del lado derecho, no se decusa, va hasta acá. En el lado izquierdo le han puesto de color verde, retina temporal, no se decusa, va aquí. Y han puesto verde roja para que después se den cuenta que en el lado derecho la retina temporal no se decusa, ve el campo nasal. La retina nasal, que ve el campo temporal del otro lado, esa es la que se va a decusar. Entonces yo tengo rojo del lado derecho y rojo del lado izquierdo que van a formar la cinta o el tracto óptico o la vía retroquiasmática. ¿Ya? Es por eso que en un adenoma de hipófisis se comprometen las vías que se decusan, que son las nasales de los dos lados. Las nasales de los dos lados. Y es por eso entonces que yo tengo una hemianopsia de afuera, bitemporal, que es la que está aquí. ¿Se ha entendido? ¿Seguro? Seguro, se ha entendido. Ahora, en una lesión de la cinta óptica, cinta o tracto óptico no es lo mismo que nervio. El nervio es prequiasmático, la cinta o el tracto es retroquiasmático. Entonces, en la cinta yo tengo vías temporales del mismo lado y nasales del otro lado. Cuando yo tengo una lesión ahí, voy a tener una hemianopsia homónima.
del mismo lado. Miren, yo no veo el lado izquierdo de ese lado y el lado izquierdo del otro lado. No lo veo, porque no estoy viendo. Miren, vean aquí un momento, por favor, dejen de escribir, porque si están escribiendo se pierden. Entonces, miren, esta retina temporal que mira la parte nasal estaría seccionada, por lo tanto no veo la parte nasal. Esta retina que viene por aquí, que se corta, no vería esta parte, que es la parte temporal izquierda, y la otra que sí se ha decusado, que también ve la parte izquierda, no la vería, porque aquí tengo la sección, ¿sí? Por eso se llama hemianopsia homónima, porque es del mismo lado, a diferencia de la del quiasma, que se llama hemianopsia heterónima. No veo un lado y no veo el otro lado. O bitemporal, bitemporal heterónima, bitemporal heterónima. En cambio, todo lo que está detrás del quiasma es homónimo. Es homónimo. Entonces, repito, lesiones prequiasmáticas dan ceguera de ese ojo. Lesiones quiasmáticas dan hemianopsia heterónima o hemianopsia bitemporal. Lesiones retroquiasmáticas dan hemianopsias homónimas. Y las lesiones retrogeniculares dan cuadrantanopsias, porque son cuadrantes nada más que se ven afectados. Cuadrantanopsias. Miren aquí, ¿ven esto? ¿Ven o no ven? ¿Sí ven? Cuadrantanopsia. Me van a decir, ay, no entiendo, ¿y por qué cuadrantanopsia? Miren, en la cinta es toda una tubería que se corta, pero después del cuerpo geniculado se abre un abanico. Como se abre un abanico, las radiaciones ópticas de radiolet, difícilmente hay una lesión tan grande, entonces solamente son cuadrantes, son cuadrantanopsias. Esto pasa en el cuerpo, en las radiaciones ópticas. En las radiaciones ópticas. Y si la lesión es completa, de un área visual, lo que me va a dar es esto. Me va a dar igual que lo que está acá, miren, hemianopsias homónimas, igual que aquí. Si la lesión fuese completa en el área visual, me daría igual como en la lesión retroquiasmática o de la cinta. Solo que aquí el sobota se cayó, y les voy a mostrar aquí estando en Google cuál es la diferencia entre esta hemianopsia homónima y esta hemianopsia homónima. Entonces ustedes se van a Google y les voy a mostrar cuál es la diferencia. En la hemianopsia homónima de la cinta está comprometida la visión central, y en la hemianopsia homónima del área visual primaria está respetada el área visual, la visión central. Y nadie pregunta, ¿no? Y después en el examen nadie pregunta, y seguro que no habrán entendido más de la mitad. Hemianopsia homónima con respeto macular. Miren, hemianopsia homónima con respeto macular. Vamos a ver. Miren. En el área visual primaria hay más que todo. Vamos a ver cuál está más bonita para que se les quede. Miren,
esto es lo que le hemos explicado. Una lesión del nervio me da ceguera. Una lesión que esté aquí en el quiasma me da una hemianopsia heterónima o bitemporal. Una lesión aquí atrás me da una hemianopsia homónima contralateral de la lesión. Y una lesión en el área en el área visual primaria, comparen esto con lo que está acá. ¿Ven esto? Si comparan esto en la hemianopsia homónima, porque este es del lado, la lesión es izquierda, es la hemianopsia homónima del lado derecho, ¿verdad? La hemianopsia homónima del lado derecho está afectada la visión central. La visión central está comprometida. En cambio, en una afectación, en una lesión completa del área visual, la visión con respeto, la visión central está íntegra, está indemne. Esa es la diferencia, por qué en una está comprometida y en otra por qué no está comprometida. Pregunta en voz alta. Ya, pero ¿por qué? O sea, entonces el motivo. Muy bien, esa es la pregunta que tienen que hacer. No es que glup, 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 glup y palabrito de amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta de examen. Eso es tema de investigación de ustedes. Yo hoy se los explicaré. Cada uno tiene que ir a buscar y estudiar por qué. Y mañana le explican, no se explica. Vamos a... ¿Cómo que difícil? ¿Qué difícil? Nada. Venga, aquí también, miren. Compromiso del área visual o al final de las radiaciones ópticas de la tele. Yo tengo lo mismo que acá. Lo mismo que acá. Solo que aquí están respetadas la visión macular, la visión central. Y eso se llama hemianopsia homónima con respeto macular. Hemianopsia homónima con respeto macular. Aquí también se ve lo mismo, ¿no? Hemianopsia homónima con respeto macular. Hemianopsia homónima con respeto macular. ¿Y por qué aquí no se respeta? La respuesta es sencilla y ustedes tienen que sacarla, pero es totalmente sencilla la respuesta. Desen cuenta ustedes que en la cinta, a ver, vamos a explicarles de una manera. Para que una gran zona de la ciudad se quede sin luz, un terrorista debería ir a la central de electricidad, ¿verdad? Y dinamitarla. Pero para que esa misma zona se quede sin luz, si yo voy de casa por casa, tendría que hacer una mancha de zona geográfica muy grande, ¿verdad? Entonces, es más fácil que yo me quede totalmente ciego por dañar la central de electricidad, porque todo está condensado. Todo está condensado. Y aquí tendría que ser una lesión brutal para que se afecte lo mismo que aquí. Y esa visión macular está respetada porque toda el área visual primaria tiene muchas neuronas de los conos y bastones. Y entonces la zona última en respetarse, la zona última en dañarse, sería la zona macular, pero aquí hay muchas neuronas. Para que aquí haya lo mismo que acá, tendría que hacer una bestialidad de lesión. ¿Ya? Tendría que hacer una bestialidad de lesión. Es lo mismo que un paciente hemipléjico. Cortical tendría que ser una lesión súper grande, pero hemipléjico en la cápsula interna o en el pie del pedúnculo es una lesión pequeña. ¿Sí? Así mismo tiene que ser.
olvido. Ah, sí, pues sí. Entonces, vamos a... Entonces, si yo les digo, en un paciente de tal edad que, bueno, les pongo ahora mismo, paciente varón de 45 años de profesión soldador, que a las 20 horas de haber dejado de trabajar, el paciente presenta ceguera. Soldador. No. Ese es un problema de la córnea ya, eso es directo, o sea, ha hecho una conjuntivitis y puede ser no solamente la córnea, sino también puede ser de la misma retina, o sea, un paciente soldador que no ha utilizado el casco. Ese es un paciente que no van a pensar que sea de nervio óptico, tiene que ser de todos los elementos del globo ocular, ¿verdad? Por eso quiero que ustedes vayan pensando. Y si yo les digo a ustedes, paciente mujer de 65 años, diabética, obesa, hipertensa, hipercolesterolémica, que después de una crisis hipertensiva presenta ceguera con conservación de la visión macular. ¿Podría ser glaucoma? No, conservación de la visión macular. El problema ya se lo estoy diciendo, es occipital. Por hipertensión ha provocado un infarto de las cerebrales posteriores y tiene. Si yo le digo conserva la visión macular, eso es occipital. Pero es que se los acabo de decir. ¿Verdad? No vamos a ver la película de Buscando a Nemo, si recién se lo acabo de decir. Y si yo le digo todo lo que es, cuando yo hablo de cuadrantanopsia, tiene que ser retrogenicular. Retrogenicular. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Tercer par craneal. Vamos al tercer par craneal. En el tercer par craneal, recuerden que tenemos una inervación eferente somática general de músculos voluntarios. Eferente somática general de músculos voluntarios, que son los músculos extraoculares, que son los músculos estriados. Músculos extraoculares, músculos estriados. Y entonces, tengo una inervación eferente visceral general que va aquí. Entonces, miren, ¿están atentos aquí? Cuarto par craneal, lo sigo, al oblicuo superior, Tercer par craneal que sale por delante, lo sigo, músculo recto externo, lo sigo, recto superior, lo sigo, recto inferior, lo sigo, oblicuo inferior, y van unas ramas al ganglio ciliar. El ganglio ciliar va a dar inervación al músculo ciliar que va a permitir la acomodación músculo ciliar y al músculo esfínter de la pupila que me va a provocar miosis o contracción. Y este dilatador de la pupila, aquí viene el plexo carotídeo simpático de la carótida intracavernosa y va a inervar al dilatador y me va a provocar midriasis. Parasimpático, simpático, parasimpático. Pan, salchicha, pan. ¿Verdad? Tercer par craneal, ganglio ciliar. Tercer par craneal, ganglio ciliar. Si alguno se perdió
en esta imagen, vamos a verlo en esta otra imagen. Ah, pues ya está más claro. Edinger-Westphal, parasimpático de color lila, parasimpático de color lila, ganglio ciliar de color lila, inervación de color lila, el músculo ciliar, que es el acomodación, y músculo esfínter de la pupila, que es miosis, ¿verdad? Edinger-Westphal, lila. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bien. Mire, estoy acabando clase, le llamo un momentito, por favor. Ya, bueno, hasta luego. Vamos a ver aquí entonces. Edinger-Westphal, lila, ganglio ciliar, lila, músculo ciliar, acomodación y esfínter de la pupila, contracción pupilar, miosis. En color verde, ven la carótida intracavernosa, el plexo nervioso, el plexo simpático cartillo, que es simpático, verde, pasa por encima del ganglio ciliar y va a acabar en el músculo dilatador de la pupila. Entonces, parasimpático, parasimpático. Pan, salchicha, pan. ¿Ya? Cuarto par, oblicuo superior. Sexto par, recto externo. Vamos a seguir. Que hace un momento dije recto externo del tercero, pero es recto interno. Vamos a seguir. Ya hemos visto, miren, hemos visto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. El 6. Ahora vamos a ver el quinto. Acabaremos el quinto y el séptimo. ¿Ya? El octavo lo dejamos para mañana. Venga, vamos con el trigémino. El trigémino, mis estimados amigos, el trigémino es el nervio craneal. Ya se utiliza poco el par craneal porque son nervios, porque por ejemplo los intercostales también son pares y los lumbares también son pares. Entonces el trigémino es el más grueso de todos los nervios craneales. Sale de la porción anterolateral de la protuberancia, va subiendo por la apófisis basilar en el peñasco, lo cabalga y se queda en el cavum de Meckel. A ver, si yo soy la protuberancia, aquí viene el trigémino, aquí está el peñasco, lo cabalgo y me quedo aquí. Miren, peñasco, me quedo aquí en una fosita que se llama cavum de Meckel. De ese cavum de Meckel, M-E-C-K-E-L, en ese cavum de Meckel se condensa y forma el ganglio de Gasser con doble S, G-A-S-S-E-R, el ganglio de Gasser, que es el que ustedes están viendo ahí. En el ganglio de Gasser, el trigémino se divide en tres ramas, V1, V2 y V3, oftálmica, maxilar y mandibular. Oftálmica, maxilar y mandibular. La oftálmica y la maxilar entran en el seno cavernoso. La oftálmica y la maxilar entran en el seno cavernoso. La oftálmica entra en la hendidura esfenoidal. ¿Se acuerdan dónde está, no? A la del efenoides, debajo del efenoides está una hendidura. Se mete por ahí. La oftálmica. Fíjense que las dos, oftálmica y la maxilar, entran en el seno cavernoso. La oftálmica entra en la hendidura orbitaria o esfenoidal. El maxilar sale por el agujero redondo mayor. El maxilar sale por el agujero redondo mayor. Y el mandibular, que no entra en el seno cavernoso, ese sale del cráneo por el agujero oval.
Lo repetimos, despacito. Ven, vamos. El ganglio de Gasser se divide en V1, V2 y V3, oftálmica, maxilar y mandibular. La oftálmica y la maxilar entran en el seno cavernoso, pero la oftálmica sale por la hendidura efenoidal y el maxilar sale por el agujero redondo mayor. La mandibular, que no entra en el seno cavernoso, que no entra, sale del cráneo por el agujero oval. Sale del cráneo por el agujero oval. ¿Ya? Entonces vamos a ver las ramas que tiene y las estructuras que tiene. Entonces yo voy a ver aquí, des en cuenta que la oftálmica también se comunica con el ganglio ciliar. La oftálmica también se comunica con el ganglio ciliar. Y va a inervar la oftálmica, aparte de los músculos de la frente y la nariz, la punta de la nariz, va a inervar todo lo que es la esclera del ojo, la parte de afuera del ojo. ¿Ya? Da también ramas a la glándula lagrimal, que también la da el 7. Aquí están viendo, ¿no? Entonces, ganglio ciliar con la oftálmica, ganglio ciliar con la oftálmica, con la rama V1, con la V2, con la rama maxilar, se contacta con este ganglio que se llama pterigopalatino, V2 con el ganglio pterigopalatino, que también va a subir y también se supone que en algunos casos puede también dar inervación a la glándula lagrimal. Aquí, V1, oftálmica, ganglio ciliar, V2, maxilar, ganglio esfeno, pterigopalatino, y va a dar inervación a la cara, la parte superior de la arcada dentaria, y obviamente a la arcada dentaria. La V3, que es la más ancha de todas también, la V3 es motor y sensitiva. Es motor porque va a inervar a los músculos de la masticación, al macetero, a los pterigoides, y es sensitiva porque va a inervar a la arcada inferior y a la barbilla. Aquí tenemos un ganglio. ¿Cómo se llama este ganglio? Ganglio submandibular, y otro ganglio que es el ganglio también sublingual, que aquí no lo vemos. Ganglio submandibular. Por lo tanto, V1, ganglio ciliar, V2, ganglio pterigopalatino, V3, ganglio submandibular. Y ganglio sublingual también. Y ganglio sublingual también, que lo comparte con el facial también. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuál es el importante para los odontólogos? El maxilar y el mandibular. Porque si te van a trabajar en una muela de abajo, tienen que anestesiarte ramas del ganglio mandibular. Si no, sientes. ¿Ah? El que anestesian, sí. Pero son ramas. Y mira aquí toda la arcada dentaria superior, son ramas. ¿Ya? Entonces, quinto, como mínimo ustedes están viendo ahí 3 ganglios: el ciliar, el pterigopalatino y el submandibular. Y el submandibular y el sublingual. Vamos a ver aquí el quinto par. Ahora lo vemos. Ahora voy a ver que tengo yo un núcleo aferente somático general súper largo, y el núcleo eferente visceral especial del trigémino que va aquí. Entonces vamos a ver el V1 con el ganglio ciliar, el V2 con el pterigopalatino, que también está en lila, para que ustedes vean que es parasimpático. Miren, es parasimpático a la glándula lagrimal también. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice eso?
porque es un eferente, es motor para exprimir la glándula, eso de lágrimas de cocodrilo, para exprimir la glándula, ¿verdad? Es parasimpático, es un efector, es parasimpático, entonces a la glándula lagrimal. La rama V2 que está en contacto con el ganglio pterigopalatino, y la V3 que es ancha, que se va, aquí no le hemos visto el ganglio óptico, miren, aquí no le hemos visto el ganglio óptico, que está aquí atrás, y aquí sí lo vemos, ganglio óptico, que es una mezcla también con el glosofaringeo, pero el ganglio óptico aquí también es parasimpático, de color lila, glándula submandibular. Por lo tanto, ¿a quién va a inervar? A las glándulas submandibulares, para que salga la saliva, ¿verdad? En este momento ustedes van a hacer un ejercicio de parasimpáticos, todos van a hacer un ejercicio de parasimpáticos, todos. Si nos imaginamos un limón y lo partimos por la mitad y lo exprimimos y empieza a caer el jugo de limón, ¿verdad que sientes algo aquí? Eso es parasimpático, eso es submandibular. Con sal, bueno, con sal o con azúcar. ¿Tú qué prefieres, el aguacate con sal o con azúcar? Yo lo parto y cojo la mitad con sal y la mitad con azúcar. ¿Ya? Entonces, si repasamos esto nuevamente, aquí vemos el ganglio óptico. Si repasamos entonces V1, ganglio ciliar, V2, pterigopalatino, V3, submandibular, arriba ganglio óptico y sublingual. Y estamos viendo, sí, exactamente 3. Estamos viendo aquí que hay una inervación. Un compromiso parasimpático del ganglio pterigopalatino, del ganglio óptico y del ganglio submandibular. Parasimpático, eferente, visceral y general para exprimir la glándula lagrimal y la glándula salival. ¿Ya? Ustedes recuerdan el Eringer-Westphal es eferente visceral general. El salival superior es eferente visceral general. El salival inferior también y también es eferente visceral general. Ahora vamos a ver aquí la inervación del trigémino de la V1, miren, hasta la punta de la nariz. Y la esclera y la córnea hasta la punta de la nariz. V2 hasta el borde superior del labio inferior. Esto les pregunté a unos compañeros y me dijeron que era V3. El borde superior del labio inferior también es V2. ¿Sí lo ven aquí? Pero ya fue una pregunta para que lo perciban. Entonces, el borde superior del labio inferior también es V2. Esa pregunta les hice porque no se hicieron algo que no fue correcto en clase. Entonces yo les voy a hacer 9 preguntas más una que es porque han hecho una cosa indebida. Ustedes no han hecho ninguna cosa indebida. Miren, el herpes zóster de la rama V1. Ahora yo entiendo por qué está en la punta de la nariz, por esto que está aquí. Y por qué está el ojo enrojecido. Miren, el herpes zóster o virus de la varicela zóster está comprometiendo en esta paciente la rama V1 del trigémino del lado izquierdo, y eso duele que duele. Miren cómo está el ojo, lagrimea, está inflamado, duele y está afectado un zóster oftálmico
que puede incluso perder la visión, ¿no? Paciente con un herpes zóster oftálmico, la piel de la inervación del área de la primera rama del trigémino está afectada por la infección del virus varicela zoster o herpes zóster. El compromiso de la superficie del epitelio del ojo, la córnea conjuntiva es particularmente peligroso, riesgo de ceguera y dolor. La sensibilidad de la conjuntiva y la estrechez del párpado es claramente visible. Estrechez, ¿por qué hay estrechez del párpado? ¿Por qué hay estrechez del párpado? Porque a mí me molesta la luz y yo estoy con el ojo así, ¿verdad? Estoy con un ojo un poquito intentando evitar la molestia en ese ojo. Y eso es extremadamente doloroso. Es un herpes zóster. Pregunta de examen podría ser, ¿no? Un paciente, ¿dónde está el compromiso? Bueno, vamos a dejarlo así para yo explicarles el facial. Mañana les explicaré el facial, el octavo. A ver, hemos avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que mañana podrían ser los otros 6. Para que el lunes tengamos, yo les voy a hacer 20 preguntas. 18 preguntas van a ser de la clase de mañana y 2 preguntas de pares craneales por esta vez. 2. A ver, 18. 18 preguntas de vascular. De la clase. ¿Es vascular? Pues sí. Pero dijo de la clase De la clase de ayer, perdón. Ah, ya ahí sí. Se me chispoteó. Ya está.